Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Y estamos a horas prácticamente de que comience el Mundial 2026, que tiene como sede principal Estados Unidos y también Canadá y México. Lo que quería hacer era una suerte de derrotero, de camino que quiero que recorramos juntos para entender un poco la genealogía del fútbol como deporte, como pasión de multitudes y cómo cada vez más responde, o por lo menos es cada vez más frecuente escuchar que es meramente un negocio o que la FIFA lo está llevando a una suerte de máquina de exprimir lo máximo posible el deporte hasta distorsionar la esencia del mismo, sobre todo en este mundial, con el cambio de algunas reglas, con la venta de tickets, con la incorporación de los 16avos de final, con la incorporación de 48 equipos en el Mundial de Fútbol. Algunas personas están diciendo que es el Mundial que de alguna manera va a decretar la muerte del fútbol tal cual lo conocemos. Seguramente el Mundial, como todos los eventos internacionales, van a estar buenísimos, apasionantes. Yo los voy a seguir, obviamente, como argentino. Y también me encanta seguir no solamente los partidos que juega Argentina, sino todo. Me parece que es también como una suerte de excusa, no solo para hablar de fútbol, sino también para hablar de geopolítica, de política internacional, ¿no? Nos ponemos a hablar de los países involucrados en el mundial, de los efectos de justicia que hay a veces cuando un país quizás africano le gana a, no sé, a un país europeo y sentimos que es una suerte de justicia no solo futbolística, sino también histórica, etcétera. Se cruzan un montón de situaciones que obviamente después que termina el mundial nada cambia en el mundo, ¿no? Pero quería hacer una suerte de genealogía, de que juntos pensemos por qué el fútbol hoy parece que está perdiendo su esencia, que cada vez la FIFA, la organización de la FIFA, lo está llevando cada vez más a un negocio, si bien ya era un negocio desde hace muchísimo tiempo, parece que la idea que circula es que se está convirtiendo en un negocio del todo, es la máquina de, como dicen, la gallina de los huevos de oro que la están a punto de destruir y que está perdiendo su esencia. Lo que sabemos, por ejemplo, y me pasa a mí como futbolero, les pasará a ustedes, la incorporación de una de las varias reglas que aparece en este mundial es la incorporación de los cooling breaks, que más o menos en el minuto 22 de cada tiempo hay una interrupción de 3 minutos para que los jugadores tomen un poco de agua y haya como una suerte de charla, mini charla táctica que a veces filman, por lo menos en la Sudamericana y en la Libertadores aparece que aparecen las cámaras y se escucha algo de las instrucciones que da el DT mucho más parecido a, o es una forma, les diría, tácita de llevar el juego a los 4 tiempos que tiene el básquet, ¿no? Pensado en 4 tiempos de 20 minutos, prácticamente tiene algo de eso. ¿Qué creemos los futboleros que empieza como a romper la esencia del deporte? Hay otros temas que voy a mencionar, como el tema de las reventas de entradas legal, de alguna manera que la FIFA captó el esquema de reventas de entradas que se daba de manera informal, ahora sucede adentro de la plataforma de la FIFA. Los que compraron las entradas, los que primero fueron sorteados o que entraron en el sorteo para comprar las entradas en un precio original, hoy en día las pueden revender dentro de la aplicación de la FIFA, con lo cual blanqueó la reventa y la FIFA se queda porcentaje con eso. Lo que pasa es que automáticamente eleva los precios. No, los precios que aparecen como originales de tickets de $50 de una entrada para un partido de fútbol ya es mera una formalidad, porque una vez que se activa ese proceso, una vez que se sortean las entradas, los precios empiezan a subir y tenemos, por ejemplo, entradas de $2000 ahora para ver a Argentina, ¿no? Algo que aparece en la FIFA y que creo que va a ser una tendencia que nos va a destruir el fútbol, por lo menos en muchas localidades o en muchas regiones del mundo, es este sistema medio Uber, ¿no? De que los precios se acomodan por oferta y demanda, medio el sistema de los tickets de avión, ¿no? Que son muy diferentes a los tickets de quizás un micro o un bus que tienen un precio fijo en algunos lugares. Las entradas ahora se rigen por la ley de oferta y demanda y de manera, les diría, prácticamente viva, como si fuera la cotización del Bitcoin, los precios cambian constantemente, se van equilibrando en tanto oferta y demanda. Lo que genera es que muchos partidos
eleven la vara y sean por ser muy demandados, salgan mucho dinero. Para mí, si esto baja al fútbol local, va a ser medio una locura. El fútbol local, por lo menos en Argentina, desde algunos clubes está como privatizado de hecho. No es hoy, si bien sigue siendo un deporte popular, con un acceso popular en muchísimos de los clubes de Argentina, yo diría, salvo, no sé, Boca, River, que podés ser socio, pero tenés una fila de espera larga para conseguir entradas, porque hay más socios que la cantidad de localidades que hay en el estadio de cada equipo. El resto de los hinchas quizás pagamos una cuota mensual. Yo pago una cuota mensual, soy hincha de Tigre. Soy socio y tengo acceso a la popular, les diría, sin pagar un extra de la cuota mensual. Yo creo que eso va a tender a desaparecer en muchísimos clubes. eh, y con esto que quiero mencionar, quiero ir hacia el principio. Porque mi tesis principal de esto es que el fútbol nació a la par de la revolución industrial, a la par del capitalismo en el siglo XIX en Inglaterra. Pudo ser tomado por el pueblo, pudo ser apropiado por la clase obrera. Casi todo el siglo XX fue un emblema de la clase obrera, una distensión, el entretenimiento, el ritual de los trabajadores de la clase obrera. El fútbol se convirtió en algo popular. Sabemos que lo popular es multiclase, no es que necesariamente lo popular es algo únicamente de clase baja, pero sí empezó a ser un fenómeno de multitudes, un fenómeno popular que tocaba a muchas clases sociales, muchos entornos culturales. La realidad es que también se fue comoditizando más, ¿no? Yo tengo acá una remera, me estarán viendo con la camiseta suplente de Argentina, que obviamente es una trucha, una réplica, no la original, pero el deporte cada vez empezó a comoditizarse más, sería la palabra, ¿no? Cada vez se podía generar ingresos de la venta de merchandising, la venta de entradas, perdón, la venta de camisetas, la venta de indumentaria deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco terminó o está haciendo algo más de elite. Ir a ver un partido de fútbol, sabemos por lo menos que en eventos internacionales está haciendo cada vez más algo de elite, alguien que pueda pagar una entrada de $150 o más para ver un partido. Estamos hablando de gente que tiene ingresos de la media alta. A las canchas de fútbol de a poco se va como cambiando el público, la audiencia, y están llegando clases más altas a las canchas, quedando para la clase obrera, si podemos decir que hoy existe la clase obrera como tal, pensando un poco en los trabajadores, en las clases más bajas, quedando únicamente para verlo por televisión, ¿no? Lo que era una frase antes, ustedes lo miran por TV como diciendo ustedes no se la juegan, ustedes no ponen el corazón, no van a la cancha. Hoy parece ser que los que ponen el corazón, los que no tienen el presupuesto, lo miran por televisión. Así que en este derrotero, obviamente, te pido que si esto te gusta, este contenido te gusta, le des like, te suscribas, que sigamos la conversación sobre esto, que me dejes tus comentarios, qué pensás sobre esto que va a pasar y que vamos a ver ahora en el Mundial 2026. Quisiera hacer la genealogía de cómo empezó todo, ¿no? Y tenemos que entender al fútbol como parte de una disciplina, de un deporte que nace con la modernidad. La revolución industrial generó en Europa lo que se conoce como un desplazamiento del campesinado a la ciudad, a trabajar en tareas repetitivas dentro de una fábrica. Para que una persona voluntariamente se quiere ir del campo a trabajar en una fábrica con contaminación en una ciudad, quizás por un dinero que no le generaba lo mismo, la misma seguridad que le daba trabajar en el campo, había que empezar a disciplinar y ordenar los cuerpos. Sabemos que el sistema educativo, que tiene como una raíz en el siglo XIX, responde un poco a la idea de disciplinar cuerpos y personas al orden y a la estructura de lo que es un trabajo en una fábrica. Estábamos en plena revolución industrial, había una demanda muy grande de fuerza de trabajo
que vaya a hacer estas tareas repetitivas, mecánicas en serie, trabajando como un engranaje dentro de un equipo mucho más grande de trabajo que produce los bienes, los productos, valga la redundancia. En ese orden, el sistema educativo propone una forma de aprender el conocimiento cronometrada, segmentada, en la escuela, con timbres, con campanas que marcan los horarios de las clases, como si fuera el cambio de turno en una fábrica, cuerpos que dejan de aprender en movimiento, en la acción, aprender haciendo las tareas, sino un cuerpo que se sienta en una silla, en un escritorio y escucha a un profesor con un pizarrón que imparte un conocimiento, podríamos decir, de arriba hacia abajo. La mente en el aula y el cuerpo en donde está en el sistema educativo. Está en lo que conocemos como educación física. Lo que antes era un cuerpo que se adaptaba a las tareas físicas por haber nacido en el campo y por trabajar con tu familia, o pensemos en el artesanado, los hijos de los artesanos aprenden físicamente a trabajar con sus manos y moldean un cuerpo dedicado al trabajo que heredan de su familia. En el sistema educativo, la forma de ordenar el cuerpo tiene que ver con el deporte. Acá es donde aparece el concepto de sport, el sport como el deporte inglés, británico. Sabemos que cuando se hacen estas genealogías de cuándo nace el fútbol se encontró que los aztecas jugaban con una pelota, que los chinos en la antigüedad también tenían un deporte con una pelota que tenían que meter adentro de un aro que usaban con los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es verdad, pero es verdad también que el fútbol como deporte reglado tal cual lo conocemos empieza a tener un origen en Inglaterra. Y va de la mano con lo que se entiende como educación física, una educación mucho más, les diría, estructurada para empezar a cultivar el cuerpo, ya que muchas de las tareas que se hacen en una fábrica o son físicas o demandan un movimiento único y repetitivo físicamente, ¿no? Entonces el resto del cuerpo hay que trabajarlo. Así viene, en la modernidad viene la idea antigua, de la Grecia antigua, del gimnasio. Vuelven a ser populares los gimnasios como espacios donde uno con el hierro trabaja por segmentos los grupos musculares de manera localizada. Hoy es muy popular el gimnasio. Podríamos decir, la modernidad trayendo de la antigüedad el valor de cultivar el cuerpo per se. En la Edad Media el cuerpo, habrá habido excepciones, la aristocracia tenía sus deportes o sus destrezas o sus desafíos, estaban las olimpiadas, las destrezas físicas personales, pero lo que hoy entendemos, diríamos, como forma de trabajar el cuerpo es un rescate de la modernidad a la edad antigua, a la Grecia antigua, traer la idea del gimnasio. Eh, Sabemos que tiene mucho que ver el cristianismo, organizaciones cristianas en la Inglaterra, con esto de generar espacios para que se hagan deportes, la YMCA después en Estados Unidos, de los jóvenes cristianos trabajando el cuerpo, y podríamos pensarlo de esta manera: el fútbol nace también dentro de una serie, o renace, o toma forma como lo conocemos, dentro de una época donde aparecen muchos deportes que se juegan en grupo en un rectángulo que podría ser el rectángulo del patio de un colegio, del patio de una escuela, el patio de una fábrica, un rectángulo que se empieza a arreglar o organizar con tiza o con pintura de diferentes maneras. Y aparece el balón con las manos, el básquet, el handball, el fútbol, el hockey, con la idea de palo y pelota, pero empiezan a aparecer deportes que se juegan en rectángulos, en equipo y con balones. Hasta acá tenemos algo que es una explicación general, pero podríamos decir, si me arriesgo un poco y a ver si me siguen en esto, los cambios del desarrollo industrial, el capitalismo incipiente genera disciplinas que se enmarcan en el mundo del sport, en el concepto más inglés, que buscan de alguna manera generar una destreza en el cuerpo, generar un entretenimiento, generar un trabajo en equipo o una organización en equipo,
Y como todo en la vida, eso no queda ahí. Si esto fue pensado, fue organizado desde algunas esferas de poder o de control, no estoy diciendo que esto se generó estratégicamente, pero quiero decir, nace de un espacio más de las élites que están pensando la educación y el sistema productivo del siglo XIX, como todo en la vida, que la vida sabemos que uno no tiene control de todo lo que pasa, es un deporte que por sus características, que claramente tiene características que nos pueden hacer enamorar, no entiendo por qué el básquet te puede encantar y puede enamorar a un grupo de personas, pero el fútbol logró algo como ningún otro deporte a nivel de masas en el mundo, ¿no? La destreza de la pelota, los pies, el arco. Algo pasó con el fútbol, tiene algo mágico, podríamos decir, algo místico, pero logra ser algo que empieza a ser cada vez más popular y empieza a ser tomado cada vez más por la clase obrera, y la misma clase obrera a fines del siglo XIX empieza a ocupar los espacios, a organizarse y formar los clubs. Los clubes que antes era algo de élite, el club algo más de la aristocracia, los grupos de reuniones secretos, donde había destrezas físicas, pero también había lugares para reunirse, para jugar a las cartas, para hablar de política. El concepto de club empieza a ser apropiado por la clase obrera. Es así que empiezan a nacer los primeros clubes de fútbol popular, tanto en Inglaterra, pero también en el mundo. Y en Argentina la historia tiene que ver con la inmigración europea, y también tiene que ver con que Argentina replicó los sistemas educativos del mundo anglosajón para poder organizar lo que sería la educación, la conformación de una identidad nacional, porque en un colegio también uno aprende a ser argentino, aprende a ser la nacionalidad en la cual nace, uno se cultiva también de cierta herencia para poder sentir este patriotismo que sentimos hoy en día. No es casual que el Mundial de Fútbol tenga que ver con naciones, selecciones de naciones representando como si fueran las Olimpiadas, como si fueran las antiguas Olimpiadas, a los países, a las regiones, a las identidades nacionales. El fútbol se vuelve algo obrero. El siglo XX se caracteriza por eso. En Argentina tiene que ver mucho con el desarrollo de la industria ferroviaria o la extensión, no sé si le diría industria ferroviaria, sino el desarrollo del tejido ferroviario de comunicación y de conexión en todo el país. Al venir, esto les puede pasar a quienes vivan acá y se tomen el tren, acá en Argentina y se tomen el tren o puedan ir a alguna estación de tren, van a encontrar todavía vigas, cuestiones de la estructura de los andenes o de las estaciones que todavía van a encontrar, en Retiro por ejemplo van a encontrar estructuras de metal que dicen Made in Manchester, Made in Liverpool, metales, estructuras que venían directamente de Inglaterra, y el mundo de la inmigración inglesa tuvo mucho que ver, la inmigración inglesa y la industria ferroviaria inglesa que se expandió por el mundo tuvo mucho que ver con la aparición de los clubes de fútbol en Argentina. Central Córdoba de Santiago del Estero es por un ejemplo, es un club que se llama Central Córdoba por la Central Córdoba de trenes de esa región. Sabemos que Rosario Central tiene que ver con Rosario Central Station, que era una estación de tren importante en Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que es un motivo por el cual muchos, si se quieren burlar del Club Atlético Tigre, dicen Tigre está en una localidad que se llama Victoria, en el partido de San Fernando, y la localidad se llama Victoria porque llegó la estación de tren ahí, a la estación de tren le pusieron Victoria por la reina Victoria, Queen Victoria. En su momento, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, el chiste es que eh, Victoria es una localidad bonaerense que es inglesa, como si no existiera Banfield, y miles de localidades más que tienen nombres que tienen que ver con estos procesos migratorios y estos procesos también macroeconómicos donde Inglaterra vendía todo su sistema ferroviario para que se replique en todos los países, ¿no? Entonces, tenemos de alguna manera, podemos pensar el siglo XX como el lugar donde el obrero encuentra su ritual
secular, ¿no? Encuentra la forma donde se congrega, va los fines de semana, va a ver los partidos, se convierte en un elemento de aspiracional también, ¿no? Convertirse en jugador de fútbol como una forma de también de salir de la masa y poder tener algún ascenso social, pegarla, ¿no? Lo que se dice como pegarla. El fútbol es una liturgia del fin de semana. Hago un paréntesis, hay algunos creen que es, o hay indicios para pensar que el fútbol es una invención, entre comillas, masona, que tiene mucha simbología masónica. Otras personas más lisérgicas, más surrealistas, como Alejandro Jodorowsky, dicen que tiene alguna raigambre vinculada al ocultismo, al tarot. Son 22 jugadores como si fueran los 22 arcanos desplegándose en un rectángulo que puede ser la misma forma que una baraja de tarot. Yo acá no puedo certificar nada de eso, pero sí creo que tiene sus simbolismos el fútbol. Que pasa algo ahí adentro de ese campo de juego que o es una réplica de la sociedad o es una especie de aspiración de que a veces los débiles pueden ganarle a los poderosos y eso nos conforta como sociedad, pero sin dudas es una suerte de espejo de la vida humana, porque si no, no habría forma de que la gente se enganche tanto con un deporte, no se enganche, se enamore, pase mucho por ahí adentro. Yo les he contado en otros videos, pero mi conexión con el Club Atlético Tigre eh, es puramente emocional. Y es más que algo emocional, pero mi abuelo era hincha de Tigre. Y yo a mi abuelo no lo conocí porque se murió de joven. Pero siento que estoy heredando algo, que mi papá era hincha de Tigre y que mi papá me pasó algo que va a quedar conmigo para siempre, que es una forma de conectar con mi pasado, con mi herencia. Eh, yo voy a la cancha y siento que estoy pisando, no estoy pisando la misma tribuna porque mi papá iba a la tribuna de madera, que después cambiaron en los años 2000 en Victoria y hicieron eh, tribuna de cemento. Pero digo, estoy en el mismo lugar donde mi viejo de chico estaba acá. ¿No? Digo, es en este lugar que estaba acá moviéndose con sus amigos, con el resto de mi familia, ¿no? Y hoy es una ceremonia en la cual voy con mi hermana, con mis sobrinos, voy solo también cuando ellos no pueden, van ellos cuando yo no puedo y me mandan fotos desde la cancha, del estadio. Es algo emocional muy fuerte que tiene que ver con una trascendencia generacional. Yo no diría mejor me hago de otro equipo porque gana más, porque Boca gana más, porque River juega más. No sé si uno elige porque gana más un equipo. A veces no sé si es algo que uno elige. Por lo menos en Argentina ustedes me dirán si lo están viendo de otro lado del mundo. Tiene que ver mucho más con una conexión emocional y de pertenencia. ¿Qué es lo que está cambiando? Podemos pensar en el siglo XXI, sobre todo, vamos a llamar este último momento en el que estoy hablando con ustedes en este video como el fútbol en el capitalismo tardío, ¿no? Yo creo que hay una uberización del fútbol. Hay una idea de forzarlo porque es útil para el espectáculo. Hay algo que está pasando en la Liga Argentina de Fútbol, que es que ya no se juegan campeonatos donde juegan todos contra todos. En la primera, por ejemplo, ¿no? Antes, para ganar un campeonato local, la liga local de Argentina, todos tienen que jugar contra todos y gana el mejor de todos. Ahora son dos grupos de 16, de 15 equipos cada uno, clasifican los primeros 8 y juegan unos playoffs. O sea que 2 veces por año tenemos octavos, cuartos, semi y final en la Liga Nacional. Entonces permite cosas muy espectaculares, que están buenas a nivel espectáculo, que por ejemplo el octavo, el que haya clasificado octavo, después juega de octavo en el ranking del grupo, entra por la ventana a los playoffs, juega octavos, cuartos, semifinal, 4 partidos, de los cuales puede empatar 3, ganar 3 por penales y el último ganarlo 1-0 y se convierte en campeón de la Argentina, ¿no? Y accede a la Copa Libertadores. A nivel espectáculo tiene esto de juegos del hambre, ¿no? De que cualquiera a veces puede salir algo con un disparo y de repente el que menos esperabas gana. Yo sé que para muchos es muy injusto, para los equipos quizás más chicos es una oportunidad quizás de colarse, no de colarse, pero de hacer un mérito de modo tal que pueda finalmente uno tener una gloria, ¿no? El que llegue la estrella.
a tu club. Es muy controversial, la gente del fútbol se queja mucho de esto, pero lo cierto es que las métricas de la televisación, que es donde más guita entra a los clubes, es un éxito. Parece que los playoffs los mira todo el mundo. Tenés una final de que sería tipo Platense Huracán, perdón que me limpié los mocos recién. Una final que podría ser Platense Huracán, que no la vería nadie en otro, ese partido no lo vería nadie en otro contexto. Es un evento de un domingo donde todo el mundo se puede sentar a verlo, porque es una final de algo. Ese tipo de cosas me hacen pensar en este capitalismo que avanza, que genera innovación porque se puede y no porque es útil, porque viene a satisfacer una necesidad. ¿Vieron que la leyenda blanca, vamos a llamar la leyenda blanca del liberalismo, que hacen una mirada sesgada del capitalismo donde no ven las consecuencias malas y ven únicamente las buenas? Yo creo que el capitalismo, como todo, tiene cosas buenas, malas, que incorpora gente al sistema y que también deja gente afuera del sistema en sí mismo, ¿no? Pero hay una idea de la leyenda blanca del capitalismo que es todo bueno. Y que si el capitalismo funcionara bien, sin corrupción, como si la corrupción no fuera inherente al capitalismo, como si el Estado, los Estados nacionales no fueran inherentes al capitalismo, no se hayan desarrollado a la par que los capitalismos, esta idea de que el capitalismo, si lo dejan ser, como a veces se piensa el comunismo, no, pero el comunismo hecho bien es bueno. Bueno, está la misma leyenda blanca de que el capitalismo hecho bien es todo beneficio. Lo que te dicen es que vos, si algo tuyo se vende, es porque hay demanda. Y si hay demanda es porque la gente lo necesita y le está haciendo un bien a la sociedad que eso exista. No lo puedes explicar, por ejemplo, en la venta de cigarrillos, en la venta de droga. O no puedes explicarlo, por ejemplo, en estas situaciones. Necesitábamos 16avos de final, necesitábamos un partido más dentro del Mundial. No sé si lo necesitábamos. ¿Le va a hacer bien al fútbol? No sabemos, pero porque se puede, porque podemos llevar las cosas más al límite, podemos generar una innovación que sea espectacular, pero que no sabemos si eso va a generar una consecuencia mala o en realidad está pusheando, empujando este deporte al borde de que deje de ser lo que era, de que el fútbol pierda su esencia. Seguramente no lo pierda, seguramente nos encante este mundial. Veremos a partir ya de horas, cuando empiece el mundial, si esto nos va a gustar. Obvio que yo voy a estar como loco viendo todos los partidos que pueda. Los 16avos de final van a ser todo un evento. Va a haber más equipos que están jugando y disputando la copa. Pero sí hay algo de esto, ¿no? El deporte, que de repente se le generan innovaciones y se les van cambiando reglas y no nos queremos dar mucha cuenta, pero el fútbol ahora prácticamente tiene, de hecho, 4 tiempos, por lo menos en los eventos internacionales, 4 tiempos como el básquet, ¿no? Que permite vender más publicidad, que permite levantarse e ir a comprar una cerveza si estás en el estadio. La reventa de entradas de repente es algo legal y algo de hecho dentro de la FIFA, con lo cual hace que los precios originales con los que se disparan las entradas son precios inexistentes. Muy poca gente puede comprarlo, hace la reventa y ese sistema empieza a forjarse más. Viajar es cada vez más caro. Sabemos que en Estados Unidos es como justo un lugar donde no se sabe si va a haber redadas de ICE, de migraciones en la puerta de los estadios. No hay garantizadas muchas cosas que deberían estar garantizadas en un mundial. Veremos qué pasa. Seguro no pasa nada. Antes de que empiece Qatar nos quejábamos todos de la explotación laboral que había para construir los estadios. Todos dejamos de hablar inmediatamente cuando empezó el mundial de eso. Somos todos parte de ese juego también. Pero me parece interesante este giro, que para cerrar este video, para ver qué opinan. El fútbol nació con una idea de capitalismo. A partir de la revolución industrial se potenciaron estos sports. La clase obrera lo tomó, se lo apropió, lo hizo carne, lo convirtió en un ritual secular y de a poco esta uberización, esta app, convertir todo en apps, toda esta lógica de empresas digitales, la FIFA uberizada, vamos a decir de alguna manera, lo coopta cada vez más y lo convierte en algo de elite. Las entradas son cada vez más caras,
las entradas están en reventa. Cada vez me parece más difícil que la gente se asocie a clubes y puedan tener una vida comunitaria. Y que pueda eso generar un acceso a las canchas, sacando, digo, los equipos cada vez más grandes, se convierte cada vez menos accesible ser parte del espectáculo, de ir físicamente a un lugar a ver fútbol. Están diciendo todos que está cambiando el modelo del hincha en las canchas. Es verdad que teníamos antes, eh, en los 80, los 70, los 80 aparecieron los hooligans, ¿no? La aparición de la organización medieval dentro del fútbol, que es otro tema antropológico para tratar, si quieren lo tratamos algún día, la barra brava. El concepto de barra brava, de hooligan, tiene la misma raigambre o la misma función que tiene el concepto de, o la organización de la mafia en el siglo XX, la mafia italiana, la mafia en Estados Unidos con Al Capone, etcétera. Son por algo en el cine la mafia nos parece tan pintoresca. No la estoy promoviendo, no quisiera tener una organización mafiosa en mi barrio que me pida plata todos los meses para generarme una protección, para cuidarme de ellos mismos. No estoy diciendo que eso está bueno, pero digo que nos fascinan estas organizaciones violentas, cerradas, corporativas, con códigos fuertes. Nos fascinan porque nos hacen pensar o son, podríamos decirlo, supervivencia, rastros de un pensamiento medieval en el medio de la modernidad. La organización corporativa cerrada, mediada por la violencia, nos fascina también porque nos trae algo que se contrapone con este orden más liberal del mundo. Por eso las películas del Padrino nos vuelven locos, las películas de mafiosos nos encantan, porque estamos viendo código y moral de la Edad Media, de unos grupos cerrados que viven que parece que vivieran en otra época, tratando de sobrevivir en la modernidad. ¿Y saben qué? Como ven todas las películas de mafia, no ganan los mafiosos a largo plazo, porque se los devora el sistema capitalista, se los devora la uberización. Vos podías tener alguna organización corporativa de transporte público, como por ejemplo en los aeropuertos, que te cobran lo que quieren. Vino Uber, se lo devoró todo. La tragedia, que a la vez puede ser el beneficio de la modernidad, es que al pasado se lo devora entre dos panes como un sanguchito. Uno puede resistir, uno puede ser un romántico, resistir en un estilo de vida, pero tarde o temprano desaparece, como quizás esté desapareciendo el fútbol tal cual lo conocemos los que lo vivimos en el siglo XX. Uno tenía 10 años, 12 años y no se le ocurría ser hincha del Real Madrid. Uno era hincha del club que el papá de uno le había asignado, le había heredado, le había dicho, hijo, esto será para vos y será para toda tu vida. Hoy eh, los chicos son fans del Real Madrid, del Liverpool, se ponen re contentos porque gana el Manchester City. En otra época no nos interesaba únicamente que gane nuestro equipo. Pero bueno, son cosas que van cambiando, cosas que quería dejar expuestas en este video. Eh, y obviamente háganme saber qué opinan y nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop. Chao.